No quiero dejar de iniciar mi intervención reiterando la satisfacción que tenemos como Corte Constitucional de tener en el Ecuador a tan importantes juristas, así como también la satisfacción de que ustedes se vayan con el afecto no solamente de los integrantes de la Corte Constitucional ecuatoriana, sino del pueblo ecuatoriano. Entrando al tema en particular, cuando hablamos nosotros del derecho constitucional común iberoamericano, algún descuidado o poco acucioso observador podrá decir de que no encontramos nada novedoso. ¿Por qué razón? Porque hace más de 200 años ya se esbozó la teoría de la división del poder del Estado entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Pero hay un componente que nos parece que es importantísimo que se agrega ahora a este derecho común constitucional de Iberoamérica, que es no solamente el reconocimiento de los derechos humanos, sino su cabal aplicabilidad en las naciones que nos corresponden. Y eso de ahí es muy importante. Y es muy importante porque la concepción del Estado de Derecho, ya desde los iluminados, los padres fundadores de las 13 colonias norteamericanas hablaban de Estado regido por normas y no por hombres. Eso tiene actual aplicabilidad, particularmente en una determinada etapa que están viviendo algunos países de América y en particular América Latina, en los cuales estamos volviendo a prácticas que no deberían ser deseables a estas alturas del desarrollo del derecho. En ese orden de pensamiento, yo abonaría dos cosas que son importantes dentro de estos principios que se fundamenta la democracia de la división del poder del Estado y del respeto entre estas tres funciones. Y ellos son lo que se ha decantado con tanto éxito y proliferación el pensamiento del profesor alemán Habermas. Habermas hablaba de la importancia de la deliberación. La importancia de la deliberación en el seno de la sociedad es fundamental, porque es una manifestación de que nosotros tenemos algún control sobre el poder del Estado, así como también el pluralismo que exista en la sociedad, como una manifestación de las diversas vertientes de opinión ideológicas y además del ejercicio cabal de la libertad de opinión y de expresión que debe ser respetado, y a la que se refirió en su intervención la profesora Daniela Salazar cuando hablaba del caso del diario La Hora. Otro caso importante del Ecuador también es el caso de la revista Vistazo, en el cual esta Corte Constitucional reiteró el respeto irrestricto que debe el poder del Estado a la crítica que provenga no solamente de parte de los ciudadanos, sino de manera particular de los medios de comunicación. Por tanto, deliberación y pluralismo son partes consustanciales de un Estado democrático. En ese orden de pensamiento quiero referirme a que estas son características propias de nuestra Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que está conformada, y creo que en eso es uno de los fundamentos por los cuales ha merecido el respeto de importantes sectores de opinión en Ecuador. Está conformado por una composición de vertientes de filosofía jurídica diversas por la composición etaria que hemos tenido. Hay gente muy joven. Aquí el profesor Joel Escudero es un hombre joven, alrededor de algo más de 40 años. La profesora Carla Andrade, también joven. La profesora Daniela Salazar, que ya sabía que me iba a reclamar. Hay otros no tan jóvenes. Pero esa composición etaria nos hace ver que hay una confrontación de ideas, de tesis, siempre que es fundamental para que nosotros podamos tener un éxito en el debate. Y ese éxito en el debate me parece que es importante, que ayer lo decía el presidente Luis Lozada. El presidente Lozada decía ayer, hoy día lo repitió, ayer fue mucho más amplio: el juez que no se inserta, que no se inscribe dentro de las nuevas corrientes del derecho, deja de ser un buen juez. Y es cierto.
Pero para ese ejercicio de carácter intelectual, esa esgrima intelectual, que es característica de esta corte a la que tengo el honor de pertenecer, se requiere esta composición diversa, no solamente de filosofía jurídica, sino también de edad. Y eso de ahí, yo soy un loco beneficio. Me preguntaba el profesor español, usted es el decano de esta corte, el decano por edad, pero también uno de los antiguos, porque soy de los primeros que resultaron electos en concursos de mérito, oposición e impugnación ciudadana para todos los integrantes, los 9 integrantes de la Corte, incluyendo a los 3 que salieron por sorteo. Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto como antecedente? Que hay un componente también agregado que a mi juicio es fundamental y que ustedes lo han percibido. La Corte Constitucional del Ecuador está compuesto por una mayoría de integrantes mujeres. Y estas mujeres, característica propia de la mayoría de las mujeres, pero en el caso particular de mis 5 compañeras, son de un rigor académico formidable. Son de una capacidad de escrutinio de las causas jurídicas, a veces por lo menos, digo, solamente refiriéndome a mí como hombre, superior a mí. Y esto aquí nos obliga a que nosotros seamos mucho más exigentes en el análisis de las causas y además en los principios que tienen que ser considerados para que nosotros podamos resolver satisfactoriamente. Yo todavía no logro dilucidar aquella idea de que es el juez o quienes, los cuerpos colegiados que ejercen funciones jurisdiccionales, lo que crean derecho y un derecho transformador, o en su defecto lo que hace el juez es únicamente se condice con los sentimientos de la sociedad, con las exigencias y las demandas de la sociedad para hacer su labor judicial. Todavía no tengo una respuesta exacta, yo mismo me la he planteado en múltiples oportunidades. Lo que sí creo es que ya el juez ejerce un rol de interpretación del derecho a través de los principios que de alguna manera estamos creando nosotros. En algunos casos criticados. Por ejemplo, también Daniela Salazar se refería al caso del matrimonio igualitario. Y esos son otros de los ejemplos por los cuales esta Corte Constitucional tiene un grato desenvolvimiento interno. En el caso del matrimonio igualitario fue muy disputada, muy discutido y además con una controvertida decisión. Fue 5-4. 5 jueces estuvieron por que existe el matrimonio entre personas del mismo sexo y 4 hicimos un voto salvado. Otro caso complejo también fue el caso de la violación, la despenalización del aborto en casos de violación. También controvertido. En ambos casos, desde diversos y respetables sectores de opinión, se pensó que después de estas decisiones venía el apocalipsis a la sociedad ecuatoriana y el desprestigio total de la Corte Constitucional. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. En el caso del matrimonio igualitario, lo que conozco numéricamente son pocos los casos en los cuales se ha dado este fenómeno. Incluso de los que se dieron este fenómeno, han habido casos de divorcio. Y en el caso de la despenalización del aborto por violación, tampoco no ha habido mayores causas, no ha habido mayor alarma. Creo que defendimos la vida de definición, respetando también que hubieron respetabilísimos votos disidentes. Y el otro caso es el que me voy a referir, que hace atención a mi ponencia, que es la eutanasia. El Ecuador ha tenido durante algún tiempo la eutanasia pasiva. Esto es que una persona que padece una enfermedad catastrófica pueda negarse al suministro de atención médica quirúrgica o incluso al suministro de medicamentos, esperando el desenlace fatal para su enfermedad. Ello existía. Pero se planteó por parte de una mujer joven
frisando los 40 años de edad, tenía una enfermedad catastrófica, irreversible, que la condenaba a la muerte inexorablemente y además con una imposibilidad absoluta de mover los músculos de su cuerpo. Únicamente podía expresarse a través de la vocalización con auxilio de los signos. Un caso muy complejo y muy debatido en la sociedad ecuatoriana. Bueno, nosotros creímos que el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal establece el homicidio como la conducta por la cual una persona priva de la vida a otra. Nosotros hicimos una excepción a esa conducta general. Siempre que el que prive de la vida sea una persona que tenga enfermedad catastrófica, irreversible, incurable, incapacitante y que además el medio sea el de un médico que le proporcione esta asistencia para poder cegar su vida voluntariamente. Y en los casos en los cuales no tuviera la posibilidad de manifestarse voluntariamente, lo podía hacer a través de interpuesta persona o representante legal. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué ese caso? El caso de la señora Roldán no era eso, porque ella se podía manifestar verbalmente. Pero en la audiencia que tuvimos, una audiencia muy interesante, porque hubieron amigos curi internacionales, decenas de amigos curi, y significaron una aleccionadora manifestación de lo que la gente sentía, lo que era el sentido de vivir con dignidad, el sustrato para el ejercicio de todos los derechos, la dignidad, y adicionalmente al libre desarrollo de la personalidad, que son estipulaciones que están no solamente en los instrumentos internacionales, sino también en nuestra propia Constitución. Y nosotros, al ver las audiencias, encontramos algunos casos de una persona en particular que había permanecido más de 10 años inmovilizado, absolutamente inmovilizado en una cama con el cuidado de sus familiares que no eran de una economía solvente durante 24 horas al día. En consecuencia entendimos que no era solamente el caso de enfermedades catastróficas, sino personas que hubieran sufrido algún accidente de tal gravedad que lo incapacite absolutamente. Y decidimos nosotros crear una sentencia de constitucionalidad condicional. Esto es, el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal era constitucional siempre y cuando se haga la muerte, se produzca la muerte de esa persona por medio de una atención médica, que ella padezca de una enfermedad catastrófica, incurable, irreversible, dolorosa, y que además de eso de ahí tenía que ser manifiestamente, tangiblemente producida esta voluntad, y en el caso de que no lo pudiera hacer por interpuesta persona. Pero incluimos una cosa que nos pareció interesante. Porque no podíamos violar otros derechos. Por ejemplo, el de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es aquel médico que por sus convicciones de cualquier naturaleza, incluyendo las religiosas, pudiera decir: según la Constitución, los adultos mayores tienen un trato preferente, doctor Gallego. Resumo entonces. Y por lo tanto, entendimos que había los médicos que podían tener objeción de conciencia y que iban a manifestar su oposición a ser los asistentes para esta muerte de esta persona, pero no las instituciones médicas jurídicas, es decir, no corporativamente, bien sea del Estado o una institución privada, que digan colectivamente: nuestra institución médica se opone a esta muerte asistida y por lo tanto nos negamos a propiciar este tipo de prácticas. Bien, esos son los casos en los cuales la Corte Constitucional ha tenido, entre los muchos casos. Entre ellos también, el otro es el de la
el doble conforme en materia penal con voto salvado. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que la Corte Constitucional ecuatoriana resuelve sus casos por unanimidad en más de un 90%, el presidente lo sabe, a lo mejor me puede decir 96%, un 96% de los casos por unanimidad. Estos casos que obedecen a la nueva corriente del derecho común de Iberoamérica son muy bien recibidos, no solamente en la Corte, sino a fin de cuentas por parte de la ciudadanía. E incluso tengo la seguridad de que nuestros colegas, respetabilísimos colegas, que han hecho votos salvados, entre los cuales yo también tengo votos salvados en casos polémicos, con el paso del tiempo hemos visto que lo que nos inducía a alarma, que creíamos que podía merecer un rechazo ciudadano o incluso dentro del gremio de los abogados, no ha sido tal. Por lo tanto, creo que estamos cumpliendo nuestra labor y de manera particular quiero resaltar algo y estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo. Esta Corte Constitucional ecuatoriana, con todos sus integrantes, 3 primeros que salieron y los 9 actuales que estamos en vigencia, nos hemos mantenido con una absoluta independencia frente a los poderes fácticos. No hay poder de Estado, no hay poderes fácticos, de lo que hablaba Ferdinand Lasalle, que pueden influir en nuestra decisión. A veces nos equivocamos, es cierto, como todo cuerpo colegiado judicial se equivoca, pero lo hacemos con absoluta independencia. Muchas gracias a todos.